la Asociación del Remo Tradicional, Pollo San Juan y Bonisilla patrocinan este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos, como siempre les anunciamos y con el abrazo que siempre les damos a este rinconcito de Málaga donde nuestro patrimonio y nuestras tradiciones se ponen de manifiesto. Y hoy lo vamos a hacer de una manera muy especial, puesto que hoy nuestro patrimonio va a ser la lectura, el saber de un personaje histórico, reina de España, que está ahora muy en boga por las diferentes obras de teatro incluso que se están haciendo en torno al mismo, como es Juana la Loca. Así pues, a través de esa lectura vamos a entrar a introducirnos en el personaje de Juana la Loca. Pero antes de caer en la locura de volver a leer la edición que hoy traemos a nuestro programa, vamos también a caer, como siempre, en esos microespacios que nos introducen en personajes malagueños o relacionados con esta ciudad. Y hoy vamos a hablar de un poeta, de un artista y de una persona muy vinculada, ya no solo por ser malagueño, sino a la literatura, a la poesía malagueña y de la generación del 27. Sepamos más de Emilio Prados, de su vida, de su obra y de su historia. Emilio Prados, poeta vinculado a la generación del 27, nació en Málaga, realizando sus estudios en la famosa Residencia de Estudiantes de Madrid, donde convivió con otros compañeros de andadura generacional, como Federico García Lorca y José Moreno Villa. La buena situación económica de su familia le permitió cursar estudios superiores en la Universidad de Friburgo, Suiza. En Suiza pasará una larga temporada para reponerse de una grave afección tuberculosa. Tras una estancia en Suiza y varios viajes por Francia y Alemania, vuelve a Málaga, donde funda, junto con el poeta malagueño Manuel Altolaguirre, la revista de poesía Litoral en 1926. Esta revista estaba llamada a convertirse en uno de los principales órganos de difusión de la poesía española y en la promotora de las incipientes carreras literarias de casi todos los autores del 27. Tras las revueltas de los mineros asturianos en 1934, la poesía de Emilio Prados comenzó a reflejar la creciente politización de la vida cultural española. Se declaró a favor de la Segunda República y defendió una ideología progresista. Al estallar la Guerra Civil en 1936, Prados firmó el célebre Manifiesto de Intelectuales Antifascistas. Con el triunfo de Franco, Emilio Prados se vio obligado a tomar el camino del exilio. Se refugió en México, en donde sobrevivió modestamente dedicándose a la enseñanza. Allí, en compañía de otros exiliados, relanzó la revista Litoral. Como los poetas de la generación del 27, su poesía se impregna de las imágenes surrealistas en boga o bien busca en la lírica popular española sus recursos rítmicos y métricos y hasta las formas de la poesía pura a la manera de Juan Ramón Jiménez. Al compás de los acontecimientos socioculturales de su época, evolucionó desde los postulados de la poesía pura hasta una actitud de compromiso político y social, e incluso revolucionario. Al anhelo inicial de su pureza, claridad y precisión, se superpuso la hondura intimista del poeta del 98, Antonio Machado. Emilio Prados moría en México en 1962. Otro de los personajes indiscutibles en la poesía de la generación del 27, sobre todo por haber nacido en esta tierra, haber dado a luz esa poesía y tener Málaga como un referente en su obra y en su vida. Así pues, hemos conocido más sobre Emilio Prados como lo hacemos sobre muchos otros personajes. Y un personaje, precisamente, es lo que hoy vamos a conocer. Y lo vamos a conocer a través de la edición, de la lectura y de la puesta en escena que tuvo lugar la pasada semana de este libro, concretamente que habla sobre Juana I, la Loca, la vida en sombras de esta reina, primera infanta, la usurpada y prisionera reina de Castilla, con Juan de Dios Segura Baena, que es el autor del libro, también el autor y el conferenciante de la semana pasada, como pudimos ver y contemplar,
Don Juan de Dios Segura, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un libro que decíamos que estaba muy en boga el personaje de Juana la Loca, Juana I, en primer lugar porque para los románticos siempre fue un personaje muy adscrito a toda la parafernalia del romanticismo, de la locura de amor, una reina que acompañó, como se ve en esa representación pictórica, durante 8 meses el féretro de su marido, el rey, de Felipe el Hermoso. Cómo se escribe sobre un personaje de estas condiciones, de este calado, y sobre todo cómo se escribe desde Málaga, que es nuestra causa, ¿no? Sí, muy bien. Vamos a ver. Como has dicho muy bien, este personaje es un personaje histórico apasionante, pero tan apasionante lo han hecho precisamente quienes le usurparon su poder y quienes la sometieron a sombras. Tiene que quedar muy claro que con este libro lo que yo vengo a testificar ante los lectores es que Juana de Castilla, doblemente Trastámara, Juana de Castilla nunca estuvo loca. Eso tiene que quedar como muy claro. Vamos a ver, la locura es un estadio dentro de una enfermedad mental o una patología mental fortísima, digamos que a su vez tendrá diferentes graduaciones, pero lógicamente es un estadio. Y ella ese estadio no lo alcanzó nunca. Ella lo que hace es que se sumerge, como muy bien has leído, en la vida en sombras, se sumerge en esa vida en sombras que la persona que está con una patología en un momento dado en crisis, como puede ser una depresión, esa depresión elevada un poco con cierta tonalidad, digamos, o cierta adjetivación de gravedad. ¿Por qué? Siempre fue así Juana, siempre se comportó así Juana, y por qué la adjetivan o la epitetan históricamente como la loca. La adjetivan como la loca porque Juana, que veremos poco a poco en el espacio que nos ocupa, veremos poco a poco cómo es una persona normal, una chica alegre, una niña muy mimada, muy querida por los reyes, teniendo en cuenta que una familia normal, incluso de aquella época, en el umbral de la Edad Moderna, nunca podías anormar una noble llamada a ocupar por aquello de los diferentes enlaces y tal que se tenían todas las coronas de poder, y no nos olvidemos que la perfilada monarquía hispánica como tal va a ser llamada a ser la más importante que había en la Europa y en el orden y el orbe político de su tiempo. Hablamos del siglo, finales del siglo XV, inicio del XVI, en el umbral de lo que sería la época moderna. Ella no es criada, no está educada para gobernar, efectivamente, lo va a ser como educada para ser una infanta, sobre todo para ser una pieza en el tablero tan complicado de enlaces que dominan o que determinan la política matrimonial de los reyes católicos. Si nos recordamos un poquito, cabe plantear que el heredero de la corona, de la doble corona Trastámara, es decir, Castilla y Aragón, tiene que quedar muy claro que no va a heredar una única corona, ni va a heredar un único reino, puesto que el concepto de España todavía no ha nacido. El concepto de España es un concepto que nace con el Estado absoluto, con el Estado moderno, y quien encarna ya los inicios de ese Estado, lógicamente, es su hijo Carlos de Gante, al que ya tuvimos ocasión de estudiar en otro libro que hice anteriormente respecto del emperador. Bien, quien está llamado a gobernar en la Castilla de aquel tiempo y en Aragón es el príncipe Juan, el habido del matrimonio entre los reyes católicos, segundo que sería el primer varón. La primera niña es Isabel y es el primer hijo que tienen ambos. Será llamada Isabel de Portugal porque, como sabéis, se contrajo matrimonio con Manuel el Afortunado, por aquello de intentar a su vez también no solamente tener un acercamiento a la familia Habsburgo, que es la que está llamada un poco sucesivamente a heredar, entre comillas, el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico,
sino que también se preocupan los reyes católicos por intentar la unión, y también se preocupan los propios lusitanos, los propios portugueses, la casa de Avis. Y entonces ella se casa con esa posibilidad de que si falla algo podamos tener sobre la mesa la unidad ibérica, puesto que ya se había construido la integración de Navarra. En 1512 la integra Fernando el Católico, ya muerta la gran reina Isabel. Bien, pues la línea sucesoria pasa al segundo nacimiento, al segundo hijo, al varón, y él se contrae matrimonio con Margarita de Austria, la archiduquesa de Austria, la hija de Maximiliano I, el emperador, y de María de Borgoña. Es una boda muy interesante, puesto que ya estamos uniéndonos a lo que es la política europea. Digamos que universalmente, en el universo político que hay que hablar en aquel tiempo, constreñido lógicamente a la Europa de la Edad Moderna, ya nos está hablando la importancia, el peso específico de carácter y en el orden político que tiene la dinastía hispánica, la doble dinastía Trastámara. Bien, por una suerte de loterías, para no hacerlo esto muy incómodo, por una suerte de lotería de desgraciadas muertes, Tánatos pues nos brinda la oportunidad de que van a desaparecer las personas que en una primera línea de derecho sucesorio están llamadas a hacerlo, a uncir las coronas, como pudiera ser Juan. Juan muere escasamente a los 19 años. Su hijo, que ha tenido con Margarita, duerme a los 2 o 3 días, duerme el sueño de la muerte, y posteriormente Isabel, al contraer matrimonio con Manuel el Afortunado, tienen un hijo llamado el príncipe Miguel, que le hubiese sido de las dos coronas, es decir, que la corona lusitana y la corona castellano-aragonesa hubiese quedado en un solo poder, en un solo reino. No es así, puesto que a los escasos 2 años de edad muere siendo tutelado por los reyes católicos. Bien, pasa la heredad de la corona, pasa directamente a Juan, y aquí ya tenemos un problema. El problema que tenemos es que, digamos, la infanta Juana, repito, no había sido educada para gobernar, había sido educada para ser una princesa. Sabéis perfectamente, y todos nos recordamos, en nuestro paso por las escuelas, de que Felipe de Habsburgo sí era duque de Borgoña, pero Borgoña no era un reino, era un conjunto, digamos, casi confederados de estados que le son propios a su señorío, a su corona, pero corona no de monárquica, digamos, de archiduque. Muy bien, pues ahora resulta que los reyes católicos firman unas capitulaciones matrimoniales dobles para contraer matrimonio de Juan con Margarita, y ya hemos visto que eso fracasa por la intervención del destino, del azar de Tánatos, o de Thanatos, como queramos decirle, y recae en ella. Ella se va a los 16 años de aquí, en Laredo, la despide la reina, puesto que sabe que en aquellos tiempos los viajes no eran como ahora, que bueno, pues atravesar el Canal de la Mancha es complicado, y siempre, en cualquier época del año, suele ser peligroso. Para el marear, en el sentido de andar la mar, de hacer la mar, de navegar, que era como se decía en aquel tiempo, en el inicio de la Edad Moderna, es complicado y puede traernos bastantes complicaciones. Entonces, la reina Isabel la acompaña, y asida de la mano de ella, en Laredo la entrega a Fadrique Enríquez, al gran almirante de Castilla, con toda una flota que se ha quedado en acordar con Maximiliano de que cuando lleguen a Flesinga, el puerto de Flandes, donde ha de recoger teóricamente, puesto que no fue así, no la recogió él, estaba en Innsbruck para unos, en otros estaban otras cosas. Felipe el Hermoso, su prometido. Bien, esa misma dotación, esa misma formación de naves, esa escuadra, tendría que recoger luego a Margarita para traerla a España y contrajese matrimonio con Juan, el príncipe Juan, el infante y príncipe de Asturias. Perfecto. Cuando ella llega allí, pues se encuentra que es un mundo completamente distinto. Ella ha sido educada con un nivel de cultura muy importante, superior a la media de las coronas de su tiempo,
y de tal suerte que todos los Pedro Mártir de Anglería, de cuna italiana, que era un humanista excelente, que se lo rifaban, entre comillas, todas las cortes, lo consiguen repescar los Reyes Católicos para que le den humanidades a sus hijos, le den una formación. La latina, Beatriz Galindo, la llamada la latina, por los conocimientos que tenía de humanidades y el dominio absoluto que tenía de la lengua latina. Esta intelectual de su época, cosa muy interesante, puesto que en aquellos tiempos escasas cortes, por no decir ninguna otra, tenían a profesores de los futuros príncipes, mujeres, normalmente eran religiosos. Sobre todo el choque más que cultural fue festivo, ¿no? De celebraciones. Vamos a ver, el choque es complicado, es un choque de culturas y un choque de socialización. Y eso es los dos factores que de alguna forma van a disparar la heredad mental sensible, delicada, la psique tan delicada que tiene Juana. No nos olvidemos que Juana va a heredar, eso lo sostengo, y está muy sostenido también, por supuesto, por muchísimos historiadores, por supuesto, los mejores de Europa. Ella hereda de su abuela, la madre de Isabel la Gran Reina, Isabel la Católica, Isabel I de Castilla. Ella hereda la mente de la llamada loca de Arévalo, que tuvo sus problemas también la mujer y en un momento dado pues se recluye a la muerte de Juan II, se recluye su esposo en segundas nupcias, se recluye en Arévalo, en la villa de Arévalo, su villa en propiedad, y lamentablemente Isabel cuando va a ver a su madre la lleva a ella muchas veces. Y yo pienso y busco aire en la historia, busco en las fuentes de conocimientos, de que es muy posiblemente cuando Isabel, su madre, la lleva a ver a su abuela Isabel de Portugal, la, vuelvo a repetir, llamada loca de Arévalo, pues va a haber escenas complicadas de una persona que no se asea, de una persona que se tiene abandonada, de una persona que está sumergida en sombras. Y eso de alguna forma la puede predisponer psicológicamente a esa situación que su abuela vive, la puede disponer a ella misma. Vamos a ver. Las tierras de Flandes, en lo que sería el Ducado de Borgoña, en aquel tiempo hay que reconocer que era pues un protocapitalismo ya bastante acusado. Ellos tenían una industria textil muy potente, tenían una industria de paños, tenían una industria para hacer bordados, para hacer toda clase de arte, con unas medias, en aquel tiempo eran superpobladas. Gante, por ejemplo, tenía 30.000 habitantes, Lieja, Bruja, en torno a los 30.000. Quiere decir que eran ciudades muy industriales, con una tradición industrial bastante acusada. Y con una nota, digamos, religiosa respecto de la corte castellana, mucho más liberal, mucho más abierta, un catolicismo mucho más, digamos, más cercano, más humano, no esas notas, que no quisiéramos decirlo, pero lamentablemente nos vemos obligados a decirlo, esas notas, repito, de cierto fundamentalismo católico que teníamos nosotros. Cuando digas ahí, incidiendo en ese tema, precisamente Juana no era muy adscrita a la religión católica, no se confesaba o no dejaba... Vamos a ver, perdón. Sí, ella va desde aquí, desde España, cuando parte para contraer nupcias con su marido, con su prometido, sí está ella en la línea de religión y tal. Lo que pasa es que cuando llega allí va a tener un choque muy grande. Va a ver que allí la religión es otra cosa. Y con esa postura yo estoy en la línea del profesor Ludwig Fant, porque no puede ser de otra manera, o la del mismo profesor Fernández Álvarez, que dice que ella lo que hace con esa actitud de no acudir a los oficios, de alejarse un poco de la religión, intenta llamar la atención de Felipe. Y vamos a ver por qué. Felipe se enamora profundamente de ella, ¿no? Y ella se enamora, sobre todo ella, profundamente de él. Pero Felipe, hablábamos de socialización, lo que el profesor Horton Hunt diría adscripción a una forma de pensar, educarse en un determinado concurso cultural dentro de un pueblo, dentro de una nación, en este caso Flandes. Vamos a ver, en Flandes tenemos que ver que la vida, hemos dicho antes, que era muy abierta, y fijaros que era tan abierta
de que en materia de sexo, en materia de acudir a prostíbulos, en materia del honor, no tenía nada que ver. El honor en la relación Flandes con Castilla-Aragón. El honor allí es una especie de camisa que cada cual se la hace a su manera. Fijaos que cuando una joven muchacha va a contraer matrimonio y su familia no le puede aportar la dote económica que precisa para contraer matrimonio y arreglar su hogar, pues ella va a prestar servicio, era una cosa muy normal, muy aceptada. Esto parece una barbaridad, pero en el libro, si el lector se molesta, va a haber una bibliografía tan amplia con su señalización, su llamada, para que vea que es una fuente histórica constatable y, por supuesto, y perfectamente fiable. Esta chica servía sexualmente, prestaba sus servicios a nobles, a acomodados y tal, en prostíbulos que existían en las ciudades de la época, como pudieran ser Gante, como pudieran ser Brujas, Lille o la propia Bruselas. Quiero decir que no había un deshonor luego, ¿eh? Luego tan normal, todo el mundo sabía que aquella vajilla, aquellos enseres domésticos, aquella ajuar en suma de hogar que había conseguido alcanzar esta chica, pues lo había hecho mediante la prestación de servicios sexuales, repito, en determinados lupanares de las ciudades que hemos explicado. Y no pasa absolutamente nada, todo el mundo lo sabe. Y fijaos que es tan normal que no solamente en estos casos es cuando se permite o se da esa cierta laxitud a esas costumbres que carecen de rigor religioso, por supuesto, de que incluso en ocasiones el marido, o sea, los esposos, el marido y la esposa y la mujer, se encuentran o al entrar o al salir de un lupanar con sus amigos distintos y cada uno, por supuesto, ya no a efectos de carácter económico, ¿no?, sino simplemente a efectos de placer. Fijaos que en las alegres jornadas de entrada y de salutación a los príncipes de la época, pues se le hacían una serie de bienvenidas donde las chicas más hermosas de las ciudades o de las villas, de los lugares, pues enseñaban incluso los pechos a los príncipes, a los acomodados, a los ricos hombres, etc. Y no tenía que haber un carácter deshonroso en eso, sino que era la alegría, la vitalidad del sexo, de la atracción entre los dos sexos distintos, y pues aquello estaba totalmente aceptado. Esta mujer, por supuesto, a Juana me refiero ahora, le va a chocar fuertemente eso, y eso va a hacer que, junto con la costumbre que tiene su marido de estar con cualquier cortesana, es un enamorado de lo eterno femenino y un activo militante del amor a Venus. Quiere decir que a ella le va a chocar todo esto y los celos le van a crear una desviación patológica a una situación que la psiquiatría actual no negaría, por supuesto, según dice el propio estudioso de los Habsburgo, de los reyes en España, de las enfermedades mentales que han podido tener. Es un doctor que se ha dedicado siempre a ello y además con bastante éxito porque lo ha trasladado a libro suyo. El doctor Gargantilla Madera viene a convenir de que ahí es donde ella va a desarrollar en ocasiones, cuando le dan esas crisis celotípicas, que su marido la desprecia, se va con otra e incluso la maltrata. Felipe la hace recluir en el Palacio de Borgendale, en las cercanías de Bruselas, y la hace recluir muchas veces, porque incluso la última vez que tienen ellos una crisis muy fuerte es como consecuencia de que ya todo aquel enamoramiento inicial se va apagando en el ardor, digamos, amoroso de Venus que tiene reservado Felipe para su esposa, y resulta que esta mujer se entera de que una bellísima flamenca, una rubia flamenca preciosa, así la reconocen todas las fuentes, pues ella se da cuenta que su marido le ha mandado una misiva, la otra tiene una lucha por recuperarla, la otra se la traga, etc. Y como no puede hacer otra cosa, pues le daña la cara con unas tijeras. La otra no puede hacer más que defenderse, es decir, estarse quieta. A partir de ahí ya la pareja entra en un ciclo, en una espiral de peleas, de discusiones que hacen francamente odiosa la relación y están francamente muy distantes. Aquí, cuando Felipe el Hermoso, tercer duque de Borgoña, aquí es llamado Felipe el Hermoso, Felipe I, aunque fue un efímero rey, solamente gobernó 2 meses,
y gobernar inicialmente tampoco, ¿no? Ser nombrado, recibido por las Cortes y ya está usurpándole el poder a la legítima reina propietaria de Castilla, la legítima y única propietaria en puridad y con todas las bendiciones, tanto de las Cortes como en el testamento y el codicido que lo complementa Isabel. Bien, está claro que este hombre ya no la quiere, pero este hombre no tenía una ambición política tan exacerbada hasta que ve la posibilidad de acceder a la mayor monarquía que hay, la más potente que hay en aquel tiempo. No nos olvidemos que tenemos que hablar de Castilla con todo lo que conlleva Castilla, incluidas las recién colonizadas, en colonización, perdón, las recién descubiertas Indias Occidentales, con el potencial de riquezas que vamos a obtener de aquella colonización y aquel desarrollo. A nadie se le escapa que era lo más fuerte que había económicamente, en el poder, en lo religioso, en lo cultural, etc. ¿Qué quiere decir? Que él ve la posibilidad y entonces todo lo que él coge en su idea es alcanzar el poder, usurpárselo a su mujer, teniendo en cuenta también que él tiene una formación, una cultura, una socialización en un país que lo que domina es la ley sálica a la hora de heredar las coronas, es decir, que va de varón, no va por la línea sucesoria natural del primer nacido, si eso no es mujer, da igual, ¿no? En Castilla tenemos que reconocer que si bien predomina el varón, sin embargo, puede gobernar una mujer, pero si en la línea sucesoria hay en vivos con mejor derecho por ser varón, pues no es ley sálica, pero es una costumbre. De hecho, en la línea sucesoria de nuestra reciente monarquía, pues pasa exactamente igual. Felipe no fue el mayor, parece ser que fue la primera infanta, ¿no? Bien, este hombre va a usurpar su poder, la va a marginar, la va a separar. Fijaos que hasta la trató mal en todos los planos, incluso la desatendió económicamente. Tanto los reyes católicos, a través del embajador, como el propio sacro emperador Maximiliano, y a su vez Felipe y Margarita firmaron los convenios nupciales de tal suerte que él, Felipe, duque de Borgoña, activo en el poder, estaba obligado a atender los gastos de la casa de la princesa, de Juana, y es decir, de la casa era todo lo que ella conllevaba, a su vez de la pequeña corte con la que había sido asistida y acompañada en su viaje a Bruselas. Perfectamente, pues ella tuvo hasta que vender joyas, repito que es algo personal, histórico, etcétera, tradicional, puesto que las heredaba de su casa, de Trastámara, para poder mantener a su séquito, para poder mantener a sus cortesanos. Pues vamos a seguir incidiendo en la vida de esta apasionante mujer y vamos a ver muchas más características de su personalidad, y lo vamos a hacer después de nosotros acudir a estos anuncios publicitarios, pero volvemos enseguida. La Asociación de Remo Tradicional organiza la Liga Provincial de Jávegas Diputación de Málaga, que se celebra en verano desde Vélez hasta Mijas. Contamos con participantes del Club de Remo Faro Torre del Mar, Club de Bogadores Rincón de la Victoria, Club de Remo Cala del Moral, Club La Espadilla del Palo, Asociación de Remo de Pedregalejo, Club San Andrés Welling, Remo Torremolinos Carihuela, Remo Mijas. Llama y podrás competir a bordo de una barca típica malagueña. Ya somos 350 deportistas en categoría infantil, femenina, veteranos y senior. Bonisilla, especialistas en suministros para la hostelería. Contamos con una exposición de 3.000 metros cuadrados con gran variedad de artículos: maquinaria, mobiliario, menaje, higiénicos, cristalerías, vajillas, cuberterías, cuchillería, limpieza y menaje de un solo uso. Alquiler de menaje y mobiliario para sus celebraciones. Bonisilla, mayor variedad, mayor surtido y mejores precios. Bonisilla, proveedor de hostelería líder en la provincia de Málaga. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media. Festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Volvíamos poco tiempo. Estábamos hablando
de Juana la Loca, de su vida, de sus circunstancias, de su locura o no, como estamos verificando que no era tal locura. Seguramente Juana la Loca en su momento, evidentemente, no tuvo la posibilidad de adquirir la tecnología que hoy en día tenemos, una tecnología que si viera, pues verdaderamente sí que caería en una locura, puesto que los teléfonos Wico que esta casa pone a disposición, los smartphones de última generación, nos hacen estar conectados entre nosotros, con nuestra familia, y nos hacen tener también pues el trabajo en nuestras manos, la oficina en nuestras manos, un pequeño ordenador con todas las capacidades necesarias para comunicarnos, para mandar correos, para incluir apps que nos hagan la vida más fácil, para gestionar fotografías y vídeo con su cámara frontal y trasera, para deslizarnos por esa pantalla AMOLED, para inmiscuirnos en el sistema Android 6.6 que tienen estos terminales inteligentes, y para llamar al 1650, que es el teléfono que ponemos a disposición para que un técnico les atienda, les diga las características y les informen de la forma de pago que pueden usar para obtener estos terminales telefónicos, estos smartphones de última generación. Ya saben, al 1650 les explicarán las características técnicas, la forma de pago y la forma de adquirirlo. Como nosotros estamos adquiriendo conocimientos interesantísimos sobre la figura de Juana la Loca a través de la conversación que estamos manteniendo con Juan de Dios Segura Baena, que es el autor de La vida en sombra de Juana la Loca, la usurpada y prisionera reina de Castilla. Estábamos hablando, Juan José, del preámbulo ese, desde que sale con 16 años de España y conoce otra corte, otras costumbres, otras formas, y empieza, pues, entre comillas, esa locura de amor que se ha catalogado muchas veces, locura de amor. Hablábamos de la también, entre comillas, intolerancia que tenía a la religión en determinados aspectos, ¿no? Intolerancia que ya su madre, la reina, vislumbraba e incluso ya ocultaba a los demás para que no se diera a conocer pues esas afecciones que tenía en contra de la religión católica, ¿no? La reina ya empezaba a ocultarle. De hecho, la reina fue la primera que no concebía, aunque la firma y el protocolo de firma la nombrara como sucesora legítima, la reina ya no la concebía como la heredera perfecta. No la concibió su padre Fernando, no la concibió su marido, estuvo recluida primero por su marido, después por su padre y finalmente por su hijo, incluso por su nieto Felipe II. Una vida que no para caer en locura seguro. Claro, vamos a ver, ahí es donde íbamos. Quiero decir que la reina, lo que ve por las informaciones que le traen sus embajadores, pues ve que ella no es la persona idónea, porque acapara mucho tiempo la figura del marido en su vida. Y ella no ha mostrado un interés preciso, un interés concreto de ser una mujer de Estado. Eso sí, no se le puede negar. Pero lo que sí es cierto es que ella no ha sido una mujer de Estado porque tampoco la han enseñado, como yo he dicho antes, inicialmente era la conversación, de que ella no fue educada para ser mujer de Estado. Sí lo fue más Isabel, o por supuesto, lógicamente, su hermano, el príncipe de Juan, porque el príncipe Juan estaba llamado a ceñir las coronas de Castilla y Aragón e Isabel estaba llamada a uncir la corona de Portugal. Ella simplemente tenía un papel de archiduquesa. Pero bien es cierto que podía haber sido educada siendo llevada por la mano, por ejemplo, por parte de su padre, o bien por parte de su marido. Es que el motivo de ese disparo en la psique, en la débil psique, sensible psique de Juana, le viene precisamente porque le usurpan su poder. Y eso es fundamental para conocer la figura. Vamos a desproveernos, vamos a romper un poco ese traje que han querido hacerle a la princesa Juana, a la reina Juana, que nunca llegó a gobernar como tal, que se lo ha hecho precisamente la leyenda, la historiografía que ha sido convenida. No nos olvidemos, por ejemplo, con todo respeto a situaciones históricas anteriores, pero la anterior situación histórica que teníamos de poder, como pudiera ser, no me gusta herir sensibilidades de nadie en el orden político franquista, es que el franquismo se situó en el nuevo Estado
para una España una grande y libre, perfecto. Pero se cimentaba un poco en toda la teoría de concepto universal e imperial que tenían los reyes católicos. Tanto trasnochado, porque los tiempos habían cambiado y ya no éramos una nación potente, ni mucho menos, ¿eh? Pero eso hace que esa situación política a la que me he referido antes se invente una historia, una leyenda de que esta mujer estaba loca de amor. Hay por ahí una película que de los años, creo recordar, 50 o por ahí, o 60, de que se llama Locura de amor. Eso es eso, una película, ¿eh? Nada más, donde un guión se adecúa perfectamente a la línea política de un determinado momento histórico de nuestra España. Perfecto, eso hay que eliminarlo, ¿eh? Esta mujer no fue loca, no estuvo loca, ni la volvieron loca. Lo que sí la volvieron era una persona que sufría episodios periódicos y con cierta frecuencia de ansiedad, de dejación por todo. ¿Por qué? Porque la situación de ella era en rebeldía frente a ese entorno que le era hostil y que le quitaba sus derechos. Yo pienso una cosa, que a cualquiera de nosotros nos desproveen de nuestros estudios, los que hemos podido realizar, de nuestra profesión, de nuestro medio de vida, de nuestra familia, y yo creo que una depresión, pues como ella o más. Lo que estarán pensando también, aparte de este interesantísimo coloquio, es que les estamos quitando quizás ese vocabulario malagueño que nosotros siempre traemos en estos momentos, y no es así, simplemente que hemos querido seguir con esa locura transitoria que nos tiene embebidos, pero no dejamos de ir y de analizar esas palabras que utilizamos día a día. Así pues, sepamos hoy lo que nuestra locura de saber nos tiene previsto. Muchas veces en Málaga se denomina de una manera especial a determinados insectos, y uno de esos casos tiene que ver con alúa. Esta denominación se realiza a las hormigas con alas que surgen después de la lluvia y que, como se expone, después de ser fecundadas, adquirirán la categoría de reinas. Pues así es como en Málaga aquellas aludas se han convertido, por obra y gracia de nuestro vocabulario y pronunciación, en alúas. Ser fecundadas para ser reinas. Y nos viene perfectamente porque si hablamos de fecundación y de Juana I de España, Juana la denominada loca, la fecundación fue una constante en su vida, puesto que a través de sus hijos también fue obteniendo el placer de la maternidad, del encuentro, pero todas le dieron de lado, quizás la menor de sus hijas, porque estuvo en Tordesillas con ella, sí, fue la que más cariño tenía hacia ella, ¿no? Pero sí hay una cosa que no, si me permite, sin ánimo de corregirte, no es así exactamente. O sea, el problema es que yo diría que al margen de los hechos desagradables, inoportunos históricamente, que hicieron que ella tuviera esas fases de crisis psicológicas, pues tenemos que decir que la persona, la mujer, nacía cautiva, y una reina, una infanta, una princesa, era más cautiva doblemente, puesto que estaba llamada a ser la madre de los sucesores. Entonces quiere decir que esos niños no los vivían en el sentido de maternidad que vivimos ahora, compartido entre el hombre y la mujer, el niño es el rey, tal y cual, de la casa, la mujer comparte, no, etcétera, etcétera, que va en absoluto. El niño una vez nace, tiene asignado su casa pequeñita, es decir, su casa en el sentido de personas que han de cuidar de él y han de formarle, han de dotarle de una formación caballeresca, imperial, ducal, condal, dependiendo el nivel de la nobleza de que se tratara. Entonces ella, en el supuesto de Juana concretamente, ella se ve obligada a que tiene primero a Isabel y bueno, y pues tiene que atender a Isabel y ella no atiende a Isabel personalmente, los verá una vez al día o 2 veces. Aquí sí, lamentablemente, ella pone más en el peso específico del cariño al marido y la devoción al cariño que a los niños. Ella prácticamente, sus hijos, Isabel, Carlos, María, lo desatiende puesto que viene a ser recibida como princesa y jurada como princesa de Asturias.
ante las Cortes españolas. Bien, todo ese tiempo que se pegan, el primer viaje inicial para ser recibido, designado y admitidos como tal, pues pueden andar unos 2 años, 2 años y medio. Y luego cuando viene a tomar posesión, al margen de la usurpación que le hiciera de su poder Felipe, pues no vuelve a ver a sus hijos hasta que estos cumplen pues los 17 años, concretamente Carlos, y posiblemente Leonor, Isabel estuvieran, concretamente Leonor estaría pues en 1 año más, o poco más, o 2, que Carlos. Quiere decir que no es que los hijos la desatienden a ella, que también, sino que es que ella va más a lo suyo, a su tema con su marido y su amor a su marido. Pero vuelvo a repetir, esto es muy importante, que no estuvo loca nunca, y que ella hubiese querido conservar su estatus regio frente a la usurpación, el abandono y la reclusión que le hacen en Tordesillas, que es que estuvo allí sometida desde 29 años, que entra con 29 hasta los 76, que muere. Esos son 49 años. Porque desafortunadamente en este caso la vida le fue propicia en el sentido de larga, ¿no? Para la época. Sí, para la época tuvo una vida muy fecunda. Y ya que estaba atormentada, todavía se atormentó 46 años en Tordesillas, sin contar los años que ya prácticamente estuvo recluida. Sí, de una forma u otra, o semi-recluida. Con lo cual hay un momento, bueno, también la asociaban, no sé si me equivoco, la asociaban como endemoniada, ¿no? Por la dificultad física que tenían las piernas. Sí, al final, lamentablemente, una caída que tuvo, una desagradable y desafortunada caída que tuvo en Tordesillas, le imposibilitó las extremidades inferiores y tenía problemas incluso para hacer sus necesidades vitales, ¿no? Entonces la gente estaba claro que quien tenían la obligación de custodiarla y cuidar de ella, la custodiaban pero como si fuera una presa, y de cuidar es muy relativo, puesto que ella aguantaba y soportaba las esperas con las heces y las orines y tal, hasta que vinieran a cuidarla. Sí, porque después también, Juan de Dios, no solo la reclusión ya es mala de por sí, sino que el cuidado que recibía por parte de los que en teoría las tenían que cuidar, que era más vigilancia que cuidado. Sí, carceleros. Exactamente, carceleros nobles. Sí, siempre, pero eran carceleros en suma, En resumidas cuentas, eran carceleros. Y lamentablemente el error histórico que cometió Carlos, porque por su padre era lógico que se cometiera por la ambición de poder que tenía Fernando el Católico. No olvidemos que Maquiavelo, el florentino, en su gran escrito, su gran tratado sobre política, sobre teoría política y del poder, pues manifiesta su admiración por cómo es un príncipe, como él entiende que deben de serlo, absolutista, un tanto incluso despótico en ocasiones, y no se nos olvide que aquello de que el fin justifica los medios se lo refleja perfectamente Maquiavelo, a Nicola di Maquiavelo, a Fernando el Católico. Por eso está considerado y contado en la historia como los pérfidos. Sin embargo, ¿qué hace Carlos? ¿Por qué Carlos usurpa si puede ser perfectamente? Y esto es muy importante conocerlo, porque vamos a ver la ambición de Carlos a dónde llega. Carlos, su ambición es ser titular, ser recibido como emperador del Sacro Romano Imperio. Y para ello necesita ser rey. Él no puede decir que soy el gobernador en nombre de la reina de Castilla, y tuvo la visión con 17 años de aquello ya bastante bien, un crío con 17 años. Yo creo que más que la ambición personal de él serían los de los cortesanos que le rodeaban, Messier de Chevre, Sabás y compañía, Es decir, unos flamencos que lo habían criado, que los habían educado y que tenían una rapacidad de poder y economía importantísima. Entonces esto tuvieron bastante que ver en que él suplantara el poder de ella, porque al principio lo que se trataba era de decir, bueno, yo soy rey de Aragón, rey de Castilla, no puedo ser envidia de la reina propietaria, que no ha abdicado en mí. Sin embargo, a ella no le importaba que reinasen en su nombre. Por tanto, ella, si bien no estaba muy interesada en ejercer el poder del Estado, ejercer como reina, pues sí estaba interesado en que viviesen, respetasen su estatus, sus circunstancias, su linaje, y bueno, pues que alguien nombrara como gobernador, que lo nombrara ella, pues pudiera gobernar, pero como gobernador, nunca como rey. Lo que hace Carlos, el emperador, es
un golpe de Estado, un golpe de Estado con todas las de la ley, ¿eh? Es decir, salta, quiebra, rompe la Constitución castellana en ese orden de cosas. Dentro de todo lo que estamos hablando, vemos que es una mujer por la que han pasado Sí. Determinados personajes históricos Sí. de un calibre tremendo. Tremendo. Desde su nieto Felipe II, su Correcto. hijo Carlos, V de Alemania, primero de España, sus padres, los reyes católicos, o personajes como puede ser el jesuita Francisco de Borja. Sí. ¿Quién es? Fíjate que... El primer personaje que dice que no está loca. Correcto, vamos a ver. Es que esto es importantísimo. Y yo espero que me dé... voy a ser muy breve, porque esto es importantísimo. Vamos a ver. Los Habsburgo, es decir, Carlos y Felipe, ya está la madre que se va a morir, es decir, la reina Juana se va a morir, y ya Carlos ya está pensando en la abdicación en Bruselas a favor de su hijo Felipe. Pero ellos saben perfectamente que su madre, en este caso, y su abuela, no estaba loca, y tienen un problema, porque como están ocultando la razón real, la verdad auténtica de que no está loca, porque ellos saben que no está loca, se trata de que comulgue y que pueda recibir la extrema unción, los últimos oficios, ¿eh? Porque ante Dios, para la Iglesia de aquel tiempo y para la teología de aquel tiempo, son responsables directos de la situación de ella, ante Dios lo son precisamente tanto Carlos como Felipe y todo el entorno que ha tenido antes de los Habsburgo. Quiere decir que Carlos teme rendir cuentas al cielo y encontrarse al Creador, de decir, oye, ¿tú por qué has hecho esto? ¿Por qué no has permitido que tu madre...? Entonces ellos le ruegan a Francisco de Borja para que pueda mediar en las autoridades eclesiásticas y teólogos de aquel tiempo para que pudieran darle el bien, digamos, el consenso, la aprobación, el plácet en términos políticos y diplomáticos, el plácet para que ella pueda tomar la extrema unción, porque si no, el responsable directo ante Dios son los Habsburgo y a la cabeza, por supuesto, Carlos. Por eso hacen que Borja hable con los mejores teólogos y la autoricen, a sabiendas de que ahí se podría acabar la historia, incluso para el emperador, ante el último juez. Con lo cual, y aunque no tenemos... No, estaba loca. Y ese es el reconocimiento máximo. El tiempo, como siempre nos ocurre, que cuando nos enzarzamos en la historia, siempre os queda. Pero para finalizar, Juan de Dios, ¿cómo definirías brevemente la verdadera Juana I de Castilla? La verdadera Juana de Castilla la tendríamos que referir con todo el respeto en cuanto a su intelecto se refiere, por cuanto era una mujer, una auténtica princesa del Renacimiento. Dominaba perfectamente el latín. Todo el conocimiento del latín se lo había otorgado sus enseñanzas, la impresionante maestra que era de tal lengua, Beatriz Galindo, la llamada latina. Y en cuanto a una formación humanitaria, pues profesores de humanidades como Pedro Martí D'Angleria, al que nos hemos referido anteriormente, imposible de mejorar. He dicho antes, y repito ahora, de que se lo disputaban sus enseñanzas todos los príncipes de la época, todos los señores de la época para sus hijos. Luego era una mujer que aprendió. Hay un error histórico en algunos autores, con todo mi respeto, de que ella aprendió en la corte española francés. No, en la corte española no se aprendía francés hasta después, muy después de Felipe II, puesto que Carlos, que venía de lengua madre francesa, a ser flamenco, sin embargo, nunca obligó a nadie a estudiar en la corte española francés, quizás por la adversión, por el contrincante que era la Casa de Valois, la Casa de la Corona Francesa. Luego tenía unos conocimientos de arte, tenía unos conocimientos de música, un oído sensible perfectamente. Yo creo que podíamos definir a la reina doña Juana pues como una persona inteligente, como una persona muy educada, como una persona con una formación para la época muy por encima de la media y que tuvo la mala suerte de ser designada para una corona que le venía larga.
Pues esa es la apasionante vida, la historia y la infrahistoria también que se nos cuenta en esta edición. Juana I la Loca, la vida en sombra de esta reina, que lo fue durante poco tiempo, que no llegó a gobernar, del todo, pero donde tuvo una usurpación y fue prisionera de la propia Castilla, con lo cual agradecemos mucho a Juan de Dios que haya estado con nosotros, que nos haya adentrado en el personaje y que haya hecho pues que queramos saber mucho más de ese personaje que no estaba loca. Correcto. Muchísimas gracias a vosotros por permitirme la oportunidad de mostrar mi trabajo. Pues y nosotros nos convocamos para el próximo lunes con mucha más Málaga, con mucho más patrimonio y con mucha más tradición, que ese es nuestro objetivo, estar todos los lunes, puesto que esa es nuestra tradición, convocarles aquí, en Málaga y en PTV. Hasta el próximo lunes. La Asociación del Remo Tradicional, Pollo San Juan y Bonisilla han patrocinado este programa.